Salud, mis apreciados maestros de Escuela Sabática. Este es el bosquejo en audio de la lección de Escuela Sabática para este sábado 23 de julio de 2022. El título de la lección para este día es Ver el rostro del orfebre. La lección de esta semana es muy interesante para que como maestros de escuela sabática podamos enseñar de manera clara a todos nuestros alumnos de escuela sabática. El versículo de memoria es 1 Pedro 1:6, que viene a ser también el versículo clave. La lección de esta semana se centra en el crisol de la purificación. Como hemos venido viendo, hay diferentes clases de crisoles o pruebas. La purificación requiere una norma. En nuestro caso, la norma es la imagen de Dios en nosotros y la imagen de Jesucristo, que es el reflejo perfecto de la imagen de Dios. Según Hebreos 1:3, la purificación también requiere un agente de purificación que la Biblia a menudo presenta como fuego, de acuerdo a 1 Pedro 1:7 y Apocalipsis 3:18. El resultado de la purificación es nuestro carácter, representado por el aceite en las lámparas de las 10 vírgenes en la parábola de Jesús de San Mateo 25, 1 al 13. El libro de Daniel también describe el carácter de aquellos que serán purificados y los llama como sabios en las cosas de Dios, de acuerdo a Daniel 1:19, versículo 20, Daniel 2:47, 48 y Daniel 3:26 al 30. Entonces, la temática de la lección para esta semana se puede dividir en 4 partes. La primera parte, el papel esencial del sufrimiento en el proceso de la formación y la purificación del carácter. En segundo lugar, se ve la formación del carácter, que es la restauración de la imagen de Dios en los seres humanos, tal como fueron creados por Dios en el principio, así como la formación de nuestro carácter según la imagen de Cristo. Y en tercer lugar, esta formación del carácter abarca el tema del gran conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Experimentamos el crisol de la madurez. En cuarto lugar, la purificación y la madurez no se logran en aislamiento, sino en comunidad. De acuerdo a algunos aspectos importantes para profundizar, como maestros de escuela sabática podemos hablar un poquito acerca de que la relación de los crisoles y la purificación es muy importante. Los comentarios de Elena de White sobre este tema son reveladores y relevantes. En uno de sus principales libros cita la carta de Juan Jos a un amigo, en la que Jos relaciona el sufrimiento de Jesús con nuestro sufrimiento. Esa misma carta, la carta de Jos, también relaciona el sufrimiento con la purificación. Jesús sufrió por sus amados, por lo tanto, habremos de extrañarnos que nos haya dejado su ejemplo con el fin de que suframos con paciencia todas las cosas para nuestra propia salvación. Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. Él es el dueño del mundo y nosotros viles mortales. Y sin embargo sufrió. Entonces, ¿por qué no habríamos de padecer nosotros también? Y más cuando sabemos que la tribulación purifica. Por tanto, amados míos, si mi muerte ha de contribuir a su gloria, oren para que ésta venga pronto y que me pueda capacitar para soportar con serenidad todas mis calamidades. Conflicto de los siglos, página 98. En otra parte, Elena de White escribe también un tono similar. No se quejen amargamente de la prueba que les sobreviene. Que sus ojos se dirijan a Cristo, que revistió su divinidad de humanidad, para que podamos comprender cuán grande es su interés por nosotros, ya que se identificó con la humanidad sufriente. Probó la copa del dolor humano, padeció todas nuestras tribulaciones, fue perfeccionado mediante el sufrimiento y, a semejanza nuestra, fue tentado en todo para poder socorrer a los que están en tentación. Él dice: haré más precioso que el oro fino al varón y más el oro de Ofir al hombre. Isaías 13:12. Hará precioso al varón
al morar en él, al darle el Espíritu Santo. Él dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. A un miembro de iglesia dominado por el apetito, la autora le escribe, ahora debería estimar de tal manera la recompensa eterna, el tesoro celestial, la herencia mortal, la inmarcesible corona de gloria, como para sacrificar con gusto la complacencia del apetito depravado, no importa cuán grandes tengan que ser sus sufrimientos, para llevar a cabo la obra de purificación de la carne y del espíritu. Al hermano G, Elena de White le escribe una carta en la que le explica una relación entre el sufrimiento y la purificación del pueblo adventista que se prepara para la segunda venida de Jesús. Y le dice, la purificación del pueblo de Dios no puede lograrse sin que dicho pueblo soporte padecimientos. Dios permite que los fuegos de la aflicción consuman la escoria, separen lo inútil de lo valioso a fin de que el metal puro resplandezca. Nos hace pasar de un fuego a otro probando nuestro verdadero valor. Si no podemos soportar esas pruebas, ¿qué haremos en el tiempo de angustia? Si la prosperidad o la adversidad descubren falsedad, orgullo, egoísmo en nosotros, ¿qué haremos cuando Dios pruebe la obra de cada uno como por fuego y revele los secretos de todo corazón? Y la hermana White continúa hablando acerca de este tema de la misma manera y más profundo aún todavía. Dios acerca a los suyos a sí mismo mediante pruebas difíciles, mostrándoles su propia debilidad e incapacidad y enseñándoles a confiar en Él como su única ayuda y salvaguarda. Y así es como logra su objetivo. La obra de refinamiento y purificación que Dios ejecuta debe proseguir hasta que sus siervos estén tan humillados, tan muertos al yo, que cuando sean llamados al servicio activo, sean sinceros en buscar la gloria de Dios. Entonces, Él aceptará sus corazones. No obrarán impetuosamente por impulso. No se apresurarán y pondrán en peligro la causa del Señor, siendo esclavos de tentaciones y pasiones, ni seguirán sus propios ánimos carnales encendidos por Satanás. Oh, cuán terriblemente mancillada queda la causa de Dios por la perversa voluntad del hombre de su genio insumiso. Cuánto sufrimiento trae él sobre sí al seguir sus propias y temerarias pasiones. Dios arroja vez tras vez a los hombres al suelo y aumenta la presión hasta que la perfecta humildad y una transformación de carácter los ponga en armonía con Cristo y el Espíritu del cielo y sean vencedores de sí mismo. Por lo tanto, mis hermanos, maestros, debemos ayudar a nuestros alumnos a explicarles que hemos aprendido que el sacrificio sustitutivo de Cristo nos purifica de nuestros pecados, pero también hemos aprendido que el sufrimiento nos purifica. ¿Existe alguna contradicción entre estas dos ideas? Para nada. La gracia de Dios nos justifica y mediante la fe recibimos el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, somos apartados para Dios y vivimos para Dios. La justificación y el perdón son declaraciones y experiencias espirituales profundas. Pero luego continuamos en la experiencia de la gracia en el contexto del gran conflicto en el que somos probados y en el que demostramos ser fieles y que amamos a nuestro Señor. En esta experiencia descubrimos que muchas veces podemos fallar. Las purgamos por gracia de Dios. La purificación es una experiencia real de gente real, con una historia real. Ser consciente de esto, cuán útil resulta, apreciados maestros, en tu experiencia de purificación. ¿De qué manera notas personalmente que el Espíritu Santo está purificando tu carácter? ¿Cuál es tu vivencia al contemplar continuamente la imagen de Cristo en tu vida? ¿Cuál es tu experiencia en la transformación del carácter y la personalidad a su imagen? ¿Cómo maduraste más en la fe como persona? ¿Cómo describirías este crecimiento? ¿Tu comunidad de fe cómo ha madurado espiritualmente? ¿En qué medida los demás dentro y fuera de tu comunidad de fe han notado el mismo crecimiento? Describe entre los hermanos de la clase y miembros de tu comunidad de fe y cómo lo han observado. Además de este comentario de profundización sobre la elección de escuela sabática, permítanme también hablarles acerca de los pasos que debemos de dar como buenos maestros de escuela sabática. En primer lugar,
la motivación. Debemos motivar, y para esto he escogido el bosquejo del pastor Miranda de Perú, y quiero compartir con ustedes el bosquejo. La primera parte es motivar. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo se obtiene el oro? En un grupo de niños visitaron a un orfebre tradicional. Al ver el crisol, es decir, el recipiente, con el oro en el fuego y cómo el fuego purificaba al oro, preguntaron los niños: ¿cómo se sabe que el oro está purificado? Preguntaron. El orfebre respondió: cuando puedo ver mi rostro en él. Al repasar la lección de esta semana, veremos que Dios está tratando de restaurarnos a su imagen. El segundo paso para nosotros maestros dar excelentemente la lección de escuela sabática es explorar. Y en la parte de explorar hay una pregunta: ¿qué debo saber? ¿Qué es lo que los alumnos de escuela sabática deben saber en este bosquejo de la lección? 3 cosas: restaurando a su imagen, restaurando el carácter y purificando el carácter. En la primera parte de restaurando a su imagen, en el principio Dios nos hizo a su imagen, de acuerdo a Génesis 1:27, pero el pecado degradó esa imagen al punto de corromper a la humanidad. Entonces el deseo de Dios es restaurarnos a su imagen por medio de la obra del Espíritu Santo, de modo que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, dice Romanos 8:29. Para que seamos regenerados, Dios permite que pasemos por diversas pruebas. Y esas pruebas son enfermedad, pérdida de trabajo, maltrato familiar, etcétera, a fin de que seamos purificados y perfeccionados como lo fue el patriarca Job, Job 23:10. Como seguidores de Cristo debemos mirar con los ojos de la fe, confiando en el invisible, de acuerdo a Hebreos 11:27, y alumbrando delante de los hombres, San Mateo 5:16. Esto es todo lo que debemos de hablar con respecto al tema restaurando a su imagen. Segundo aspecto de explorar. Restaurando el carácter. Jesús narró la parábola de las 10 vírgenes y las ovejas y los cabritos. Estas parábolas tienen que ver con el carácter, para mostrar la forma en que debemos vivir mientras esperamos su retorno. La parábola de las 10 vírgenes resalta la importancia del aceite, símbolo del Espíritu Santo, y el carácter. No te olvides decirle a los hermanos, a tus alumnos de escuela sabática, que el aceite del Espíritu Santo de las 10 vírgenes representa el Espíritu Santo y el carácter. Y la parábola de las ovejas y los cabritos, el juicio sobre las obras del carácter. Qué interesante. Hay que hacer énfasis en este punto, porque en la mayoría de la hermandad y los alumnos de escuela sabática hay muchas, pero muchas, tenemos muchas deficiencias de carácter. Por lo tanto, necesitamos el aceite que representa el Espíritu Santo y el carácter, y necesitamos las obras que nos ayudan a entender cómo está nuestro carácter. Son el fruto de nuestro carácter. Cristo instituyó la iglesia para que a través de la comunión de unos con otros seamos perfeccionados, de acuerdo a Efesios 11 al 13, y alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo, versículo 13. Al final solo podemos revelar la estatura de la plenitud de Cristo cuando nuestro carácter ha sido transformado. Restaurando el carácter es todo lo que debemos decir. Tercero, purificando el carácter. En el libro de Daniel muestra que los justos antes de la segunda venida de Cristo pasarán por un tiempo de angustia como no ha habido en toda la historia, de acuerdo a Daniel 12:1. En aquel tiempo se describe a los justos como entendidos que resplandecen, versículo 3 del capítulo 12 de Daniel, tal vez porque han sido limpiados, emblanquecidos y purificados. 3 palabras claves del versículo 10. ¿Por medio de qué han sido limpiados, emblanquecidos y purificados? Por medio de las pruebas, definitivamente. El tiempo de angustia no va a tomar por sorpresa a los justos, porque conocen los acontecimientos y entienden que este tiempo es parte del proceso de purificación. Por otro lado, los impíos no entienden la razón de los acontecimientos, tampoco se vuelven más entendidos, sino más obstinados en su rebelión y su maldad, de acuerdo a Daniel capítulo 12, versículo 10. Entonces el primer paso es
motivar. Motivar es contar una historia, algo que llame la atención en 1 o 2 minutos a los alumnos de escuela sabática. Explorar es lo que hemos hecho. ¿Qué debemos saber? Debemos saber que Dios está restaurando a su imagen, restaurando el carácter y purificando el carácter. Y por último, debemos aplicar. Es lo que debemos sentir. Y aquí hay una pregunta: ¿por qué debemos entender que ser restaurados a la imagen de Dios implica pasar por el fuego? ¿Qué papel cumple la iglesia en la restauración del carácter? ¿De qué manera soportar las pruebas, pero con fe, nos capacitan para el tiempo de angustia que menciona Daniel 12? Estas son preguntas de aplicación. Permitamos que los alumnos participen, mis hermanos, maestros. Aquel maestro que solo da la lección sin permitir que los alumnos participen, se convierte en un sermón más. Así que es clase de la escuela sabática. Permitamos que ellos puedan hablar, puedan compartir su experiencia. Y por último, crea. ¿Qué debo hacer? Mira a las pruebas como el medio que Dios está usando para perfeccionar tu fe y tu carácter. Comparte con otros que Dios usa las pruebas para restaurarnos a su imagen. No dejes de fortalecer el hábito de leer tu Biblia cada día y orar. Estos aspectos son importantes en nuestra lección: motivar, explorar, aplicar y crear. Que Dios te ayude, mi apreciado maestro de escuela sabática, en el maravilloso deber, maravilloso momento, 30 minutos para poder impartir una lección bosquejada de una manera inteligente para cada uno de los alumnos de escuela sabática. Esta lección es un gran privilegio, aprenderla y practicarla. Siempre va a haber algún alumno de escuela sabática que esté pasando por un momento difícil. Trata de orar en este momento por la prueba que esté pasando ese alumno y ministra de esta manera como un verdadero maestro de la escuela sabática. Que Dios pueda bendecirte. Un feliz sábado, mi apreciado hermano y hermana.